¿Alguna vez te ha costado sujetarte a la voluntad de tus padres? Tal vez esta pregunta te deje reflexionando y puedas pensar, aún hasta el día de hoy me sigue costando sujetarme a la voluntad de mis padres. Pero es que realmente sujetarse a la voluntad de alguien más puede ser no muy agradable. Como hijos de Dios, el Señor nos manda a sujetarnos a la voluntad del Padre. Y ese es el tema que hoy te quiero compartir. Sujetos a la voluntad del Padre. En alguna ocasión, a través de un sueño, el Señor hablaba a mi vida y me decía tres cosas importantes en las cuales realmente ha traído bendición grandemente a mi vida. Una de ellas era, sujétate a la voluntad del Padre. La segunda era, llénate del Espíritu Santo, busca la llenura del Espíritu Santo. Y por último me decía, escucha la voz de tus padres. Realmente esas tres cosas trajeron bendición a mi vida y hasta el día de hoy el Señor me ha llevado a un conocimiento más profundo a través de su palabra. Realmente hay bendición cuando somos obedientes a la voz del Señor. Sabemos que el Señor habla nuestra vida a través de los sueños, a través de su bendita palabra. Él siempre nos está hablando. E incluso a través de la naturaleza, a través de un acontecimiento. Él hace presencia y habla nuestras vidas. Hoy te quiero compartir esta hermosa palabra, la cual he titulado Sujetos a la voluntad del Padre. Sujetarse a la voluntad del Padre implica muchas cosas en nuestra vida e incluso romper a nuestro yo, a nuestra voluntad, porque ya no vivimos para nosotros mismos, para agradarnos, sino que vivimos para hacer la voluntad de alguien más. Y aquí es la voluntad del Padre, la voluntad del Señor, siendo agradables delante de Dios todos nuestros días, viniendo a Él con un corazón como el de David, un corazón puro, un corazón sincero, el cual nos habla de ese Salmos. Y sujetarnos a la voluntad del Padre es complacer al Señor con sus mandamientos, viniendo a hacer todo aquello que le agrada a Él. Venimos a vivir y a llevar una vida agradable a nuestro Padre Celestial. Realmente el Señor pide a través de su palabra que cumplamos con la voluntad, con esa voluntad que Él nos manda a hacer. Y es que a través de la palabra del Señor podemos ver cómo Jesucristo mismo aquí en la tierra buscaba todo el tiempo hacer la voluntad del Padre y agradar al Padre. E incluso cuando miramos ese acontecimiento en el cual se escuchó una voz del cielo, el cual le dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, escuchando al Padre decir estas palabras a su Hijo. Por eso es la importancia de decirle al Señor todos nuestros días, Padre, enséñame a hacer tu voluntad y a ser agradable todos mis días delante de ti. El mejor y claro ejemplo, Jesucristo mismo aquí en la tierra, siendo agradable delante de su Padre todo el tiempo, y en el cual vemos a un Padre el cual se hizo presente al decir estas palabras, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pues el verle hacer su voluntad le hacía agradable delante de sus ojos. Y es que como hijos de Dios debemos de vivir agradando todo el tiempo a nuestro Padre Celestial. Todos nuestros días deben de ser pensando en agradar al Padre, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de andar aquí en la tierra como hijos de Dios. Y es que para hacer la voluntad del Padre necesitamos romper nuestra propia voluntad, negándonos a nosotros mismos, como nos lo dice la bendita palabra del Señor en el libro de Mateo 16:24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Uno de los primeros obstáculos para poder hacer la voluntad del Padre es negarnos a nosotros mismos, negarnos a ese yo. Y a través de la palabra del Señor
lo podemos ver, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo, el seguir y el hacer su voluntad. Romper con nuestra propia voluntad nos hace acercarnos más al Señor. Es que realmente hacer la voluntad del Padre cuesta. Y en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre, porque no todos están dispuestos a sujetarse a la voluntad del Padre. Podemos estar pensando que creer en el Señor a veces es suficiente, asistir a nuestra congregación, leer la palabra del Señor, pero si no hacemos la voluntad del Señor, lo que la palabra del Señor nos manda a cumplir, a romper con el yo, a romper con muchas cosas en nuestra vida, con el pecado principalmente, no vamos a entrar a ese reino de los cielos, no vamos a entrar a aquella morada celestial, la cual el Señor tiene para aquellos hijos de Dios, para aquellos que hacen la voluntad verdaderamente del Padre. Y en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 34, Jesús mismo diciéndonos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Realmente, lo que el Señor hacía era la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y lo que a Él le agradaba era acabar la obra que Él sabía que un día iba a terminar aquí en la tierra. Y en el libro de San Juan capítulo 6 versículo 38 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hablándonos claro y dejándonos en claro que Él venía a hacer la voluntad del Padre, que había descendido de los cielos a la tierra para hacer únicamente la voluntad del Señor, de nuestro Padre Celestial. Realmente a través de la palabra del Señor podemos ver a un Jesús sujeto todo el tiempo a la voluntad de su Padre. Uno de los acontecimientos más duros se encuentra en Mateo 26:39, donde dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Es que al igual que Jesucristo mismo, nosotros como hijos de Dios hasta el día de hoy, debemos de vivir aquí en la tierra sujetándonos a la voluntad de nuestro Padre Celestial, sujetos a la voluntad de nuestro Padre Celestial todo el tiempo. Y en el libro de Mateo 2:50 nos dice, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Claramente viendo cómo el Señor nos dice que todo aquel que cumple con la voluntad de su Padre viene a ser su hermano, viene a ser su hermana, viene a ser su madre, hablándonos acerca de esa cercanía que tenemos con Él. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2:17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, mandándonos a ser ahora como hijos del Padre aquí en la tierra, a hacer todavía hasta el día de hoy su voluntad. En el libro de Primera de Pedro también nos habla acerca en el capítulo 4, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, mandándonos a vivir de una manera agradable delante de Dios, haciendo su voluntad. Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 36 hablándonos, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios tengan la promesa. Y es que una de las cosas importantes que nos alejan de hacer la voluntad del Padre es el pecado, el ceder a nuestros deseos y todo aquello que nos aleja de la santidad del Señor. Romper con el pecado y los deseos de la carne realmente trae una cercanía más al Padre, hacer la voluntad del Padre. Y en el libro de Gálatas 5:24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, mencionándonos que hacer la voluntad del Padre implica romper con todo ese pecado,
el cual nos aleja de la santidad del Señor. Sabemos que al acudir a su bendita palabra venimos a ser santificados, por eso es la importancia de escudriñar y llenarnos de su palabra, de buscar del Señor todo el tiempo a través de su palabra, a través de esa comunión diaria con el Señor, nos estamos santificando y estamos rompiendo a todos nuestros deseos carnales, a todo aquello que implica muchas veces trae una lejanía a alejarnos del Señor. Y realmente hacer la voluntad del Padre cuesta bastante romper a nuestra voluntad, pero con ayuda del Señor todo es posible. El pecado es algo que estorba para acercarnos a nuestro Dios. Por eso es que el Señor nos manda a no conformarnos a este siglo. A través de su palabra podemos ver cómo Él nos dice, no se acostumbren a este siglo. Y nos está diciendo que no nos moldeemos a este mundo, porque muchas veces todo lo que nos ofrece el mundo va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Otra de las cosas importantes es romper con el orgullo. El orgullo nos aleja totalmente del Señor. Su palabra dice que al orgulloso lo ve de lejos, pero al humilde lo recompensa, al humilde lo acerca al Señor. Realmente, hacer la voluntad del Padre cuesta. Va a acercarnos al Señor en ese temor reverencial, al acudir a Él a través de su palabra, al santificarnos, al tener comunicación con Él, comunión todo el tiempo. Quiero invitar a que te sujetes a la voluntad del Padre, a que busques la llenura del Espíritu Santo y escuches todo el tiempo la voz del Padre y la voz de tus padres, a que rompas con ese temor del qué dirán de mí. Una de las cosas que nos lleva a no sujetarnos a la voluntad de nuestro Padre también es el temor al que dirán. Como hijos de Dios sabemos que debemos de compartir una palabra, aquel que tenemos cerca todo el tiempo, hablar palabra viva, palabra eficaz, a reflejar verdaderamente a Cristo en nuestras vidas. Realmente el miedo muchas veces viene a paralizarnos, pero cuando tenemos en claro que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que mora en nuestras vidas, realmente es ahí en donde muere ese yo, en donde muere todo aquello dentro de nosotros, para que Cristo reine y Cristo viva realmente en nuestras vidas. Y déjame decirte que cuando morimos a nuestra propia voluntad es cuando venimos a llevar fruto para hacer la voluntad del Padre. Aquí en el libro de Juan 12:24 nos los dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hoy te digo con esta hermosa palabra, esperando que sea de gran bendición para tu vida, como lo fue para mi vida cuando se me fue entregado. Realmente, el sujetarme a la voluntad del Padre, el buscar la llenura del Espíritu Santo y el escuchar la voz de mis padres, realmente ha traído bendición a mi vida. Hoy te comparto esta hermosa palabra, esperando que la apliques en tu vida y puedas conocer más de ese Dios al cual tú y yo servimos. Bendiciones, bendiciones.